Bien, vamos al desglose, al análisis de lo que ya les contábamos en materia económica. Fue menos malo de lo esperado el crecimiento económico de noviembre, pero sigue mostrando la debilidad que se profundizó tras el estallido social. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoce que se sigue pasando por un momento complicado en materia económica. Estamos con Andrés Huerta para que nos explique por qué fue menos malo de lo que se esperaba y qué podría venir. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Carla? Gerson, buenas tardes. Esta es la primera noticia económica del año, porque además el Banco Central hace un tiempo ya había decidido que el IMASEC se diera a conocer el primer día hábil del mes, y justo tocó abrir el año con esta noticia, esperada en cierta forma, porque hablamos de el crecimiento económico del segundo mes de la crisis social, que en cierta forma ya agarró los 30 días del mes, no como en octubre, que empezó el 18 de octubre y desde ahí hasta el final del mes, y que algunas voces incluso esperaban fuera de menos 4%. Hubo muchos factores que habrían incidido en que no fuera tan bajo, incluso el 3,4 para abajo de octubre, comparado con el 3,3 de noviembre, hace ver a algunos analistas que estaría empezando a retroceder esa tendencia a la baja que tenía la economía chilena desde el día 18. Claro, y había expectativas bastante negativas, incluso algunos expertos la apuntaban en menos 7%, o sea, un golpe bien bajo. Bien para abajo. Pero el Banco Central estuvo relativamente cerca, aunque también alejado, porque lo fijaba en un menos 0,4%. Los expertos que consultó el Banco Central. Exactamente. Sí. Ahora la encuesta de expectativas. Y bien comenzado diciembre, porque hubo datos de la producción industrial que bajó. Lo conocimos el 31 de diciembre, bajó también la minería fuerte por un tema logístico. Se había dado a entender por ahí, lo estuvimos reporteando, algunos problemas con el agua, pero también hubo problemas en el acceso a faenas. También hubo manifestaciones en el contexto de la crisis en caminos hacia obras. Eso es raro, porque fue un tremendo golpe, cayó 5,1%, sí, pero por factores que no tienen que ver con la crisis necesariamente, o los factores que más incidieron no tienen que ver con la crisis. Baja de ley, lo que tú señalabas, además una muy alta base de comparación respecto del año pasado. Entonces, y no nos olvidemos que este número, el menos 3,3 de noviembre, se pone casi al nivel de la crisis del año 2009. Entonces seguimos en un nivel mensual, por lo menos, bastante complejo. Sí, yo creo que hay que tener cuidado en el fondo de ir perdiendo la capacidad de asombro, que es algo que nos puede ir pasando, porque claro, aquí se esperaba que fuera peor de lo que fue, pero es muy malo si lo comparamos con las expectativas que existían. Durante todo el año 2019, pre-estallido social, nos tocó analizar cifras que se quedaban por debajo de lo que la gente esperaba, o cifras que eran buenas, pero no llegaban a las personas en su bolsillo y en su cotidianeidad. O que al mes siguiente se desinflaban. También, entonces uno se empieza a preguntar, porque si no sé, ponemos como referencia un menos 10, obvio, estamos súper bien, pero en el fondo, desde lo que teníamos a lo que tenemos, obviamente nuestra economía ha ido empeorando. Obviamente estamos pasando por un momento complicado, no es un misterio, eso lo dice hoy día el ministro de Hacienda. Y lo que uno más se pregunta, Andrés, es qué viene, si es que se podría empeorar más, porque en materia de empleo, por ejemplo, se dice, ojo, esto viene con rezago. Podría ser que ya acercándose a marzo, estamos en una temporalidad de mucho empleo todavía. Es favorable. Es favorable, de hecho, el tema del empleo, lo vamos a ver luego, tiene mucho que ver con esto, no solo con la estacionalidad, con la producción a la baja, la producción agrícola, sino que también fruta, claramente con la expectativa, y la expectativa es la que está todavía delicada, pero el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hoy día en la mañana, era bien claro, es decir, las proyecciones que maneja tanto Hacienda como el Banco Central apuntan a que diciembre podría ser aún menos malo que noviembre y octubre, y el comienzo del 2020 para la proyección de Hacienda tendería a un primer trimestre en que se mezcle un mes a la baja y ya los otros dos, febrero, marzo, con IMASEC o de cero o con número azul por lo menos. Tendió al realismo y no al optimismo. Más realismo que optimismo, y pesimismo no. Además que el tema de esta palabra feísima que es la recesión o recesión técnica, que son 2 trimestres al hilo de crecimiento negativo, hasta ahora no se estaría dando según las proyecciones que manejan estas altas autoridades económicas. Incluso este cóctel que decíamos de baja en la minería, además el comercio que hemos sabido está bastante azotado, el tema de los servicios también, remarcó el ministro de Hacienda que esto confirma las proyecciones, incluso sería solo 1% para el año que acaba de terminar. Vamos a saber a inicios de febrero, con calculadora en mano, con ese IMASEC, cómo nos fue, pero ahora por lo menos el ministro señala en un término bien realista que las proyecciones con las que termina el año 2019 coinciden con lo que se había pensado.
Estamos en un momento económico complicado, eso no ha cambiado. Nosotros como ministerio y como gobierno estamos redoblando los esfuerzos para tratar de morigerar lo más posible los impactos de esta crisis en la economía. Mantenemos nuestras proyecciones de cierre de este año. Nosotros estamos estimando que este año deberíamos crecer o cerrar un año creciendo en torno al 1%, lo que implica una caída del IMASEC que esperamos para diciembre, bastante más moderada que la que hemos observado en octubre y noviembre, pero una disminución al fin en torno al 1%, y eso es lo que nos llevaría a cerrar este año 2019 con un aumento del crecimiento económico para el año en torno al 1%. 1%. Impresionante como eso ya es considerado como hace un año el ministro, la nariz. Hace un año el exministro Larraín hablaba de más de 3, casi 3,5. Y eso era más o menos nomás. Ya era más o menos. Ahora, lamentablemente, además, todo esto se da porque en todos los años anteriores tuvimos una discusión de si estos eran factores internos, si eran factores externos, si eran las reformas que se estaban haciendo acá o si era lo que estaba pasando internacionalmente. Y yo, hablando con distintos expertos, Andrés, he escuchado que este año se aproxima, si es que todo sigue más o menos estable, aunque igual hay elecciones, no sé, habría que ver, pero por lo menos el primer semestre se aproxima en materia internacional bastante favorable, como con un viento de cola que Chile, en este caso, no va a aprovechar, si es que todo sigue como está, porque hay factores internos que están generando esta ancla para el despegue de la economía. Entonces uno dice, ya, se zanjó esa discusión, pero para mal en este caso, porque sí hay factores internos que van a afectar la economía. Es bien debatible. Casi todos los expertos, no sé, habrá otros que dicen que no, me imagino. Sí, muy debatible porque en la época de campaña o de pre-campaña del comando presidencial que resultó triunfante, es decir, el actual gobierno, había un debate acerca del gran pedazo de la torta que se llevaban las reformas que se habían hecho en el gobierno anterior para explicar cierta incertidumbre económica. Pero al revés, cuando ya empezó esta administración y se venían los vientos de la guerra comercial, el discurso era al revés, con los factores externos, que el país tiene una economía abierta, son los dos principales socios comerciales, etcétera. Por lo tanto, lo que viene, en definitiva, es que por lo menos para Hacienda es una muy buena noticia que el precio del cobre se acerque incluso a los $3 por libra, esta famosa barrera psicológica o umbral simbólico, si ustedes quieren, y que de hecho la semana pasada se había acercado harto, más de $2.80 totalizaba el cobre durante las últimas cotizaciones, pero una cosa es el gran número, lo que vemos en el IMASEC, en el precio del cobre, pero otra bastante sensible y que ya se había advertido es el tema del desempleo. O sea, lo que nosotros reportamos acá en el programa el 31, antes de ayer, el último día del mes y además del año, daba cuenta de un trimestre septiembre, octubre, noviembre, que supuestamente iba a capturar una foto más clara sobre el estallido social, y creció 0,1% la cantidad de gente que reportó estar cesante frente a la encuesta del INE. 6,9 al final. 6,9. Sí. Sacamos los cálculos. Uno empieza a ver qué hay detrás de esa cifra, y bueno, hubo varias cosas que lo podrían explicar. Uno es lo que estábamos hablando, o sea, el mes de diciembre siempre ha sido bueno en términos de que hay comercio, hay más temporalidad, estacionalidad en faenas agrícolas, en temporera. También podríamos decir, claro, aquí se está viendo un poco el impulso que pre-crisis hizo el gobierno con liberación de una serie de recursos, de adelantar proyectos, tanto en vivienda, en obras públicas, algo de eso hay. Pero también decíamos, Andrés, que puede ser que el INE, como se basa en encuesta, el tema de la informalidad sea como la traducción de la pérdida, por otro lado, de empleos más formales. Y parece que los datos que se conocieron hoy día apuntarían ahí. O sea, son bien impresionantes los niveles de despidos en las empresas por causas o necesidades precisamente de las compañías. Los tenemos acá. De hecho, es una tabla bastante reveladora que maneja ya la Autoridad del Trabajo, es decir, la Dirección del Trabajo con su departamento de estudios, y que ha constatado que las cartas, esto es súper técnico pero es bastante gráfico, que las cartas de término de contrato que han sido reportadas o depositadas frente a la Autoridad del Trabajo ya totalizan 165.000 desde el inicio de la crisis hasta el 31 de diciembre, y que además, o sea, 1 de noviembre del 2018 hasta el 27 de diciembre de 2019, y en diciembre fue 90.228. El mismo mes del año pasado, o sea, antepasado ya, 2018, fue 41.500 y tanto. O sea, estamos en el doble. Más del doble. Entonces uno dice, esa cifra traducida a niveles de empleo
son por lo menos uno o dos dígitos, incluso podría pensar uno, pero la forma de medirlo de la otra manera, digamos que si usted está trabajando en Uber, ya está con trabajo. O sea, ¿cuánta gente tiene la masa laboral? Más o menos 9 millones de personas. Y esta cifra son 90.000 personas. Lo que estamos viendo acá es que, tal como en algún momento se quiso mostrar, entre comillas, la buena noticia de que se estaban depositando contratos, estaba la gente inscribiéndose en la superintendencia de pensiones, acá también hay otra cifra que es administrativa, que es la otra punta de la vida laboral, cuando se verifica este contrato. Y lo que se dice acá claramente son términos de contrato por la causal del artículo 161, es decir, las necesidades de la empresa. Y que, de acuerdo a abogados laboralistas, incluso no debe reemplazarse ese cargo estrictamente en 2 meses, una vez verificada el despido. Hay diferencias notorias entre lo que se reporta en la encuesta, que es tú a tú frente al INE, incluso si tú tuviste un pituto la semana pasada, algunas horas, cuenta como persona empleada. Se verá después si es cuenta propia o es informal o no, pero lo que hoy día conversaban acá en el programa de ADN Hoy con el profesor Josep Ramos, experto en materias laborales, académico de la Universidad de Chile, es que hay un diferencial entre las cifras que se reportan en uno y otro sentido, y que de aquí a marzo o hasta abril hay que tener el ojo muy atento respecto a lo que viene en el mercado laboral. Los meses de noviembre y diciembre en plenitud van a mostrar caídas en producción y, por ende, en empleo. Entonces, si eso fuera a ocurrir, va a tarde o temprano repercutir en el empleo. Si se fuera a dar eso en este último trimestre, efectivamente el desempleo podría llegar hasta el 10%. No ahora, debo decir, porque los meses de diciembre, enero, febrero son meses de alto empleo debido a la estacionalidad, particularmente la estacionalidad agrícola. A partir de marzo y abril es donde uno podría esperar un alza fuerte. Por lo tanto, hay que estar atentos a eso. Lo que conocimos a términos de diciembre mostró el desempleo hasta noviembre. Y en febrero vamos a conocer cómo terminó el año 2019 en términos económicos, aunque el IMASEC, hay que decirlo de nuevo, es una foto, pero que captura más o menos el 80% de la actividad económica con la información más rápida del momento. La conocemos aproximadamente con 31 días de rezago. Por eso estamos en enero, conocemos el de noviembre. Pero ya, lo va a decir el mismo Banco Central, por ahí por marzo más o menos, tiradito para abril, vamos a tener el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la foto con datos bastante bien excavados acerca de lo que va a pasar con la economía chilena. Y claro, ahí vamos a tener datos concretos. El tema, y lo decía el profesor Ramos en otro de los pasajes de la entrevista, es que el desempleo de 2 dígitos que se vio en el año 2009, 2010, por ahí, en la crisis subprime, decía relación con una economía que estaba contraída anualmente. Y lo que estamos viendo ahora son meses, probablemente el último trimestre del año va a ser negativo, pero incluso la proyección para el año que acaba de terminar y para el que está comenzando no va a ser un número rojo, va a ser 1% o un poco más, lo que es distinto al escenario de crisis internacional que vivimos hace ya una década y un poco más. Ya. Andrés Huerta. Vamos a ver cómo se pone todo esto, sobre todo aproximándose marzo. Gracias. Gracias. Estamos al Andrés. habla. Chao. Nos vemos.